Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y una vez perfeccionados, podamos fundirnos en Dios, nuestro ser. Vamos a tratar el tema de hoy de el gurú. El gurú es una palabra sánscrita también, del primer idioma de la humanidad, y esa sí la oímos muy frecuentemente. Él es un gurú, este es un gurú bien sea espiritual, otros le dicen gurú a aspectos que la persona domine en el mundo material. Es un poco delicado el tema porque no falta quien en este mundo de hoy se disfrace de gurú sin serlo o trate de ser gurú sin serlo. Vamos a ver hoy qué es gurú y a ver si esto sí se acomoda a los gurús que conocemos. Dios es tu mejor gurú y Él vive en tu corazón. O sea, en nuestro corazón vive Dios y es nuestro mejor gurú, el verdadero gurú, el auténtico gurú, el auténtico maestro, el auténtico amigo, el auténtico Señor. Es el gurú que vive en nuestros corazones, habita en nosotros. Hay muchos falsos gurús hoy en día que predican, por ejemplo, el desapego, y sin embargo están en sí mismos saturados de deseos personales. Les interesa más la publicidad que la práctica. Oído con esto porque vemos que hay gurús o hay personas que pasan como gurú hablando del desapego, pero están en sí saturados de deseos personales, o sea, apegados al dinero, a la publicidad. Les interesa más la publicidad que la práctica misma, ¿no? Porque quizá los medios, quizá la forma como tengan de comunicarse los pueda hacer sentir grandes o sentirse superiores y querer, como se dice vulgarmente, robar cámara, o sea, estar queriendo salir en público siempre. No, ese no es el verdadero gurú. El verdadero gurú es el que practica, el que está preocupado por la necesidad de su gente, el que quiere que las personas que lo escuchen se superen, evolucionen, se perfeccionen y avancen, sobre todo en lo espiritual. Ese es el verdadero gurú. Gurú es una palabra que podemos descomponer en dos, gu y después ru. La primera parte de la palabra gurú, o sea, la he y la u, gu significa oscuridad o ignorancia. Gu es oscuridad o ignorancia. Y ru es la eliminación de la ignorancia. Así que si juntamos las dos, gu, que es oscuridad o ignorancia, con ru, que es eliminación de la ignorancia, obtenemos gurú, el que elimina la ignorancia, el que elimina la oscuridad, o sea, el que enseña, el que da el conocimiento, porque el que no vive en conocimiento vive en ignorancia o en oscuridad. Así que el gurú es aquel que elimina la ignorancia, elimina al gu, por eso se llama gurú. La mayoría de los gurús que intentan guiar no están muy seguros ni convencidos de lo justo de su camino. Muchos van en el camino espiritual, pero no están muy convencidos y quieren más bien o destacarse o de pronto tengan un buen sentimiento y una buena fe de ayudar, pero no están muy convencidos porque el camino no es fácil. De todas maneras, es un camino donde hay que prepararse, donde hay que ser testimonio, porque hablar es muy fácil, predicar es muy fácil, manejar la lengua es relativamente fácil, hablar es prácticamente fácil, pero llevarlo a la práctica no es tan fácil. Conocimiento más práctica igual sabiduría. Sabio es aquel que conoce, que tiene el conocimiento y que además lo practica. La práctica es esencial. La práctica hace al maestro. La práctica de la espiritualidad hace al gurú. Hoy en día hay, podríamos decir, tres tipos de gurú que vemos hoy en día. Primero, están aquellos gurús que despojan a sus discípulos de sus posesiones y se enriquecen. Ya están pensando en algunos que lo hacen, ¿cierto? Y podemos ver o pastores o sacerdotes o cualquier tipo de persona que dirija y está despojando a sus discípulos de las posesiones y con eso se enriquecen. Ese es un tipo de gurú que busca el bienestar económico para sí a costa de sus discípulos, de los que lo siguen, porque habla bonito, porque tiene conocimiento. Ese es el primer tipo de gurú hoy en día. Otro, los que despojan a sus discípulos de su individualidad e inteligencia y se convierten en déspotas.
Hay gurús, hay maestros que despojan a sus discípulos de su individualidad, de su privacidad y de su inteligencia y se convierten en unos déspotas que dan órdenes, que los ponen a cumplir como unas ovejas y ellos los siguen. Ese es el segundo tipo de gurú. Y el tercero, que es el ideal, es aquellos gurús que despojan a sus discípulos de sus ansiedades, sus agonías y cumplen su misión en la vida como benefactores. Ese es el gurú, despojar al discípulo de su ansiedad, su agonía, su miseria y cumplen su misión en la vida como benefactores. Benefactor es aquel que hace el bien, es un factor de bondad, es aquel que ayuda a progresar, a evolucionar. Ese es el verdadero gurú, un benefactor, una persona que ayuda sin ningún interés, sin esperar nada a cambio, por la alegría que proporciona ver al otro evolucionando, ver al otro perfeccionándose. Ese es el mayor pago que existe es ese. No hay mayor pago que la satisfacción por el deber cumplido. Es nuestro deber. Recuerde que un gurú tiene mucho conocimiento y entonces le aplicamos esto de que a quien mucho se le da, mucho se le exige. Y al gurú se le dio mucho, se le dio conocimiento, sabiduría, capacidad, por lo tanto se le tiene o se le debe exigir en igual forma. El gurú debe ser pleno e imperturbado. Es la característica del gurú, pleno e imperturbado. ¿Pleno de qué? Pleno de sabiduría, pleno de amor, pleno de humildad, pleno de ejemplo. Vale más una onza de ejemplo que una tonelada de habladuría, de palabra. Es el ejemplo el que arrastra. Y el gurú debe ser en ese sentido pleno y además imperturbado. ¿Qué es eso de imperturbado? Ecuánime. ¿Cómo así que ecuánime? Quiere decir que ni la alegría lo alegra, ni la tristeza lo entristece, que ni la alabanza lo sube, ni el vituperio lo baja, ni la crítica le hace daño, ni tampoco la alabanza. Esa es la persona imperturbada o ecuánime y es una cualidad del gurú. Humilde, amoroso, que comparte con los demás y que quiere el bien de los demás primero que el suyo mismo, verdadero gurú. No busquen al gurú fuera de ustedes, en los templos, en las ermitas o en los lugares sagrados. No, allí no está el gurú. El gurú está dentro de nosotros. Es el mejor gurú que es Dios mismo. No hay que buscarlo en ninguna parte, no hay que ir a ningún templo, no hay que ir a ninguna ermita, de ahí viene el ermitaño, el que vive en ermitas. Tampoco en los lugares sagrados, no hay que ir a una peregrinación de tal o cual para buscar el gurú allí. No, está en nosotros. El Dios en nosotros es Padre, Madre, amigo y Maestro. Es todo. El Dios que está en nosotros es nuestro Padre, es también nuestra Madre, es nuestro amigo, es nuestro Maestro. El que está en nosotros es el verdadero gurú. Gurú es también un guía espiritual que ilumina la disciplina con su conocimiento y enseñanzas. Y también le da a sus discípulos conocimiento, sabiduría y les da luz. Ilumina a sus discípulos también con conocimiento y con enseñanzas. Ese es el guía espiritual. En la vida espiritual todo el mundo no tiene el conocimiento verdadero y hoy en día hay mucha, pero mucha basura que trata de confundir a las personas mostrando la espiritualidad. Muchas personas quieren ayudar a espiritualizar y anteponen el dinero. Aquel que le cobre a usted un centavo por ayudarle espiritualmente no está haciendo la labor, no es un gurú, no es un guía espiritual. No se puede revolver el dinero con la espiritualidad. Ahora, personas que necesitan, sí, correcto, para sobrevivir está bien, no nos oponemos a eso, pero que no sea ese su centro, que no sea ese su único sentido, el acumular y acumular dinero a cambio de ayuda espiritual. No, la ayuda espiritual no tiene valor, no tiene precio, no se equipara con el dinero. Debemos entender que Dios está en nosotros, con nosotros y alrededor de nosotros. Siempre, siempre está con nosotros Dios, que es el gurú nuestro. Debemos entonces considerar las dificultades que nos sucedan como nubes pasajeras y no sentirnos afectados por ellas. Todo lo que nos suceda, por malo que sea, por negativo, económico, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una fortuna, cualquier cosa que nos suceda debemos considerarlo como una nube pasajera y no sentirnos afectados por ello.
una nube pasajera, así sea algo que nos favoreció, que me gané una lotería, que estoy muy bien, eso es pasajero también, es otra nube pasajera. Guru Purnima es la celebración de la habilidad humana para levantarse más allá de nuestra naturaleza física. Ese día, Guru Purnima, se celebra siempre a final del mes de julio, cada año. Al final del mes de julio, el día más lleno de la luna es el Guru Purnima. El año 2018, en el cual estamos actualmente, aconteció esto el 27 de julio. Viernes 27 de julio fue el día del Guru Purnima, el día donde más llena está la luna y donde los discípulos se dedican a agradecerle a su gurú con cánticos sagrados, con vigilias y con otros actos espirituales. Es todo lo que tenemos por hoy. Los invitamos para continuar con nuestros temas de evolución, perfeccionándonos cada día más y más. Por ahora, Namaskar, que Dios los bendiga.